Están bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer invitado. Él es el ex fiscal del caso Penta y varios casos más, Carlos Gajardo. Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Fernando, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, entrando rápidamente a la edad de adulto mayor, así es que por eso estoy haciendo editoriales que incluso hasta buscan algún grado de privilegio personal. Muy bien, está haciéndolo hoy por usted mismo, está bien. Todos vamos para allá, salvo que nos muramos antes. La juventud es un defecto que se pasa con el tiempo. Que se pasa con el tiempo, es verdad. Y uno corrige ese efecto todos los días, un poquitito. Carlos, usted ha aparecido mucho últimamente en función de lo que está pasando en el caso Penta, y existe una sensación que está graficada por múltiples medios de comunicación y redes sociales de una impunidad patagüina en este caso, y nos gustaría conversar con usted sobre cuál es, a su juicio, el momento medular donde lo que iba en una determinada dirección que parecía llevaba a entablar procesos por delitos penales graves que se habían constatado, se vuelca y toma una suerte de giro inverso hacia lo que hoy día estamos viendo en el caso de los juicios abreviados que eventualmente se van a venir encima para los responsables del caso Penta. ¿Dónde está ese hito? Mire, yo diría que en principio este tipo de causas, y cualquier causa en general, siempre tiene presiones por parte de las personas que se ven afectadas por ella para intentar que los casos no avancen. Cualquier persona que es investigada intenta, dentro de sus posibilidades, detener estos juicios. Por supuesto, la institución siempre es más fuerte y puede superar esas presiones. Pero cuando uno se comienza a investigar, que es la característica que tuvieron estos casos políticos, conjuntamente, tanto a un grupo muy importante y poderoso de empresas y de empresarios, hay que recordar que acá las empresas que han sido imputadas son Penta, SQL y Corpesca, pero hubo un momento además en que se investigó otra serie de empresas que no se pudo seguir adelante por falta de querellas del Servicio de Impuesto Interno. Y simultáneamente, además, se comienza a investigar a un grupo muy importante de personas vinculadas a la política de las más diversas tendencias, de derecha a izquierda. Se da una situación bien paradojal, que efectivamente el grueso del poder estaba siendo investigado y, como todo imputado, las personas intentaron presionar para que esta investigación no siguiera adelante. Acá las presiones no han comenzado hoy día ni hace un año, sino que desde el comienzo de la causa. Recordará usted que incluso eso motivó una primera renuncia que nosotros presentamos en el mes de febrero del año 2015, cuando el caso estaba recién iniciándose, y se intentó que el caso SQM derechamente no siguiera adelante. Ahí luego se supo que hubo presiones directas del ministro de Interior de la época al Servicio de Impuestos Internos para que no se presentaran querellas. Entonces, no es novedoso eso que existan presiones. Yo creo que el problema ha sido que la institución, básicamente la Fiscalía, no ha tenido la fortaleza institucional para resistir esas presiones, y creo que para fijar un hito que es decisivo, creo yo que esto coincidió lamentablemente con que hubo, justo al año de iniciar esta causa, correspondió elegir un nuevo fiscal nacional, que justamente la decisión fundamental para determinar quién era ese nuevo fiscal nacional estaba radicada en el Senado. Debía ser elegido por 2/3 de los senadores, por lo tanto exigía un acuerdo transversal para designar a la nueva persona que iba a estar a cargo de estas investigaciones, en definitiva. Y lo que sucedió ahí, yo creo que a esta altura no es ninguna novedad, no es algo secreto, es algo que fue profusamente difundido en la prensa en su momento. Todos los candidatos tuvieron que dar señales de que estas causas iban a decantar, que iban a ser investigadas con menos rigor, y el fiscal nacional actual realizó esas mismas prácticas, tuvo reuniones privadas además con distintos senadores, se ha filtrado, se ha conocido que al menos esas reuniones fueron con el senador Guido Girardi y con el senador Hernán Larraín, se ha dicho que con muchos más, y creo que a partir de ese momento efectivamente la Fiscalía hizo un giro. Yo creo que el fiscal nacional anterior, Sabat Chaguán, tuvo mucho más rigor, mucha más decisión con perseguir estas conductas, y el fiscal nacional actual, Jorge Aod, ha decidido, lo ha declarado públicamente, que más bien su intención es que estas causas se acoten. Estamos conversando con el exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, usted llevó la causa Penta durante un tiempo, después fue sacado de ella. ¿Cómo se nota o cómo usted nota que
eventualmente no iba a terminar esa causa. ¿Hay señales antes? ¿Se produce algún problema? Qué sé yo, el hecho de que usted sea una persona que ejerce su libertad de tener opinión, incluso en las redes sociales, ¿le significó una suerte de perjuicio? Yo creo que esta causa efectivamente la iniciamos junto con el fiscal Pablo Norambuena, y como descubrimos de alguna manera un mecanismo en que se hacían estas conductas, que era básicamente financiar actividades políticas con boletas y facturas falsas, nos fue bastante fácil identificar este mismo mecanismo en otras empresas. Eso explica por qué este mismo equipo de fiscales, que en ese momento también integraba José Antonio Villalobos, tuvo la capacidad de descubrir un mecanismo semejante en SQM y en Corpesca, que son las tres empresas que hoy día se están investigando. Y tuvimos entonces, diría yo, una investigación que avanzó bastante rápidamente en identificar lo que estaba pasando, en identificar boletas falsas, en comenzar a citar imputados, en comenzar a hacer imputaciones, y eso, como le decía, claro, generó mucha resistencia, y lo que sucedió, también son hechos objetivos, es que a nosotros nos fueron sacando paulatinamente de los casos. Nosotros iniciamos el caso SQM, lo tomó el fiscal nacional, y luego cuando lo asume a fines del año 2015 Jorge Abbott, la primera decisión que toma el fiscal nacional Jorge Abbott es mandarnos de vuelta a nosotros a la Fiscalía Oriente y nos saca del caso a principios del año 2015. Y algo semejante había pasado con el caso Corpesca a mediados del año 2015. Quedamos reducidos solo a poder seguir investigando el caso Penta, que a esa altura, fines del 2015, ya estaba bastante develado. El caso Penta se pudo investigar bastante rápidamente y no hubo nuevos descubrimientos. Yo diría, tengo la sensación que el grueso de lo que ocurría en esa empresa se agotó la investigación. Pero luego viene una segunda etapa, que es la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer con cada una de estas causas? Yo no tengo en principio problema con que una causa pueda terminar con procedimiento abreviado. Yo creo que ese no es el tema, en la medida en que haya un completo esclarecimiento, una completa colaboración de los imputados, pago de los perjuicios, etcétera. Lo que en este caso, creo yo, ha sido incorrecto es que el abreviado al que se pretendía llegar, por una parte, no se haya exigido suficiente colaboración. Fíjese que los señores Delgado y Lavín solo declararon en una ocasión, a principios del 2015, nunca más volvieron a declarar, y nunca han declarado sobre el fraude principal de esta causa, que son los forward. Cuando hacen esa primera declaración hablan de algunos forward, pero la investigación demostró que eran más de 100, algunos de ellos también con fines de financiar políticamente algunas campañas, y respecto a ese tema nunca ellos prestaron declaración. Y lo segundo, grave, y eso me parece como una señal espantosa que se da al país, es que se ha eliminado el delito de cohecho. Y por lo tanto, la señal que hoy día se da a los empresarios es decir que, mire, usted, señor dueño de un banco, le puede pagar al superintendente de bancos todos los meses y reunirse con él para hacer sus negocios. Usted, dueño de clínicas, le puede pagar al ministro de Salud y luego reunirse con esa persona para hacer sus negocios, porque esas conductas no van a ser delitos. Es decir, se da una señal muy grave de impunidad respecto a lo que es la persecución penal en Chile del delito de cohecho. Sí, estamos conversando con el exfiscal del caso Penta, Carlos Gajardo. Carlos, sí, ahí hay un punto que me encantaría que nos pudiera relatar lo más detalladamente posible esa situación, porque lo que se escucha, lo que se dice y lo que algunos abogados han planteado tratando de defender la actuación del fiscal Guerra es que el delito de cohecho es muy difícil de evidenciar, es muy difícil de detectar, de mostrar las pruebas exactas de la contraprestación que se hace en razón de la plata que da el privado al funcionario público, y que por lo tanto puede traducirse en un desgaste de tiempo y de un costo muy alto que no termina en nada. Y en este caso aparentemente están tratando de decir que así era. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Bueno, lo primero es que, Fernando, todos los delitos son difíciles de probar, pero imagínese lo difícil que es de probar un homicidio, porque usted, la principal víctima, el principal testigo del hecho que tiene, está muerto. Entonces tiene que hacer toda una construcción a partir de prueba indiciaria. Lo difícil que es probar lo que hemos visto en el país, los abusos sexuales o las violaciones, donde muchas veces las personas son menores de edad, no tienen la capacidad de expresión
expresarse, tienen temor, etcétera. Entonces, ese argumento de que es un delito difícil de probar es aplicable a todos los delitos o a muchos delitos complejos, y por eso es que estas causas se le entregan a fiscales de alta complejidad. Pues si, en un momento yo escuché al fiscal nacional que decía esta causa cualquier fiscal la puede llevar. Eso no es cierto. Aquí se necesita una preparación especial. No cualquier fiscal puede llevar causas de delitos sexuales. Tienen que conocer estas causas, tienen que entender el fenómeno, tienen que haber tenido experiencia previa investigando. Aparentemente, creo yo, aquí las causas se les terminaron entregando a fiscales que, si uno revisa su récord, no tenían gran experiencia, ni grandes condenas, ni grandes éxitos en materias de corrupción. Esa es la impresión que tengo yo, por ejemplo, respecto del propio fiscal Guerra. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con este monstruo, dice, no, pero es que esto es una cosa que va a ser muy difícil de probar. Bueno, pero si de eso se trata esta pega, pues si la pega es compleja, y por eso se crean fiscalías de alta complejidad. En el caso específico del cohecho y del soborno, efectivamente, y eso lo hemos dicho, con Pablo Norambuena hemos presentado una propuesta de modificar estos delitos para que tengan, por una parte, penas más altas, y por otra parte, para que sean más sencillos de acreditar. Porque fíjese usted que si uno extremara la posición, como sucede en otros países, todos los aportes a campañas políticas que se hicieron en el tiempo en que los candidatos eran a su vez funcionarios públicos, muchos de ellos eran en esos momentos ya diputados o senadores, en otros países esas conductas son sancionadas como cohecho, que una empresa le pague a un diputado o a un senador para ser candidato. En nuestro país eso era imposible y solo pudieron ser perseguidas como delitos tributarios. Pero hubo conductas que se logró acreditar en que las personas no estaban en campaña. Está el caso, por ejemplo, del señor Jaime Orpis, que recibió dinero desde el 2009 en adelante, hasta el 2013-2014, pero él no era candidato a nada, había sido elegido senador en el año 2009. O el señor Pablo Wagner, que era subsecretario, ninguna vinculación tenía con una campaña política, o la situación en el caso SQM de Pablo Longueira, que tampoco era candidato, y la imputación es que recibía dinero a través de terceros relacionados. Y entonces ahí se busca cuál es la conducta que realiza ese funcionario público que desfavorece a la empresa, y en cada uno de estos casos esas conductas se encontraron. En el caso del señor Pablo Wagner, específicamente en el caso Penta, hay una serie de conductas, algunas de mayor intensidad y otras de menor. Por ejemplo, la Fiscalía le agrupó en tres grupos. Lo primero fue que propuso a Carlos Lavín como director de Codelco, le mandó un correo así solicitándoselo a Lawrence Goldberg, y luego, cuando eso no se concretó, le dio las explicaciones pertinentes. A Carlos Lavín no se pudo, le dijo, hice todo lo posible. En segundo término, efectuó el traspaso de información de lo que estaba pasando con las ISAPRES en el Tribunal Constitucional. También le dijo, hay una serie de nubarrones que se avecinan para el tema de las ISAPRES, qué sé yo. Y en un tercer término, y esto creo que es lo más intenso, lo más grave, sostuvo reuniones diversas, al menos en 3 oportunidades, con directivos y ejecutivos de la minera Dominga, entre ellas con el propio Carlos Lega, el controlador de la minera Dominga, para tratar los temas relativos a dicha minera, siendo él subsecretario de Minería. Y entonces yo por eso le digo, o sea, lo que está diciendo la Fiscalía es que usted, dueño de bancos, pague sin problema al superintendente de banco, y después reúnase con él para ver los temas propios de la cartera. O dueño de una clínica, pague al ministro de Salud y reúnase con él para ver cómo va el negocio. Esas cosas son razonablemente delitos en todo el mundo y también en Chile, y tenían que ser acreditados, y para eso habían una serie de pruebas, entre ellos la propia confesión de los imputados, y de estos hechos hay correos electrónicos, pero además el señor Pablo Wagner está confeso de que él tuvo esas reuniones. La explicación que se da de que esto era difícil de acreditar es una explicación muy poco plausible. Estamos conversando con el ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, esto en un juicio abreviado con la sentencia que corresponda, no es necesariamente lo que se podría decir falla de justicia. Va a haber una sentencia probablemente que va a ser pecuniaria o va a ser una situación que no va a implicar cárcel. El problema es que parte de la justicia, y buena parte de la justicia, tiene como objetivo sancionar a las personas que han infringido la ley, y que eso sea algo aleccionador, eso que la gente lo vea como un costo en el que se incurre si se repite la conducta. De esa manera se ha
visualizado lo que está pasando como una suerte de pérdida de ese poder aleccionador, más bien casi como un estímulo, porque el costo o el daño en términos pecuniarios y de cárcel es mucho menor que los beneficios que se consiguieron. ¿Está de acuerdo con esa tesis usted? Totalmente de acuerdo, y además, y eso es lo otro lamentable, esa es la tendencia en el mundo. Si no, basta con leer los diarios para darse cuenta que el tema de la probidad, el tema de la corrupción es un fenómeno emergente en el mundo. Estos problemas que tenemos en Chile son los mismos problemas que están ocurriendo en Brasil, en Argentina, en España, y por lo tanto no hay ninguna novedad con eso. Pero en esos países, a diferencia de Chile, lo que ha pasado es que se ha comenzado a dar un tratamiento bastante severo a los casos de corrupción. Fíjese lo que ha pasado en España: se condenó a 29 personas a más de 350 años por delitos bastante semejantes a estos, que tenían que ver con el financiamiento del Partido Popular. O recientemente en el caso Nos, en que incluso se condenó a penas efectivas de cárcel al cuñado del rey. Entonces, claramente hay una situación distinta en que se le da importancia a estos delitos y permite, como usted dice, prevenir que estos se cometan nuevamente en el futuro. Sí. ¿Cuál es no sé si es que he podido constatarlo porque no hay mucho conocimiento de eso, ¿cuál es el ánimo al interior del Ministerio Público respecto de esto? ¿Genera algún tipo de complicación en el ambiente o no? Bueno, como en todas instituciones, yo creo que hay gente que se siente decepcionada, hay gente que le puede dar lo mismo. Yo creo que hay distintas sensaciones, pero la Fiscalía, yo es una institución que quiero mucho, estuve 17 años en ella. Yo creo que la pérdida de prestigio institucional es algo en general que le duele a todos, y esa pérdida de prestigio institucional está dada por la fórmula en que se están terminando estos casos, que al final lo que hace es establecer, tal como usted decía, algo importante, que es que en un país se trate bien a los niños y a los ancianos. También otra cosa que es muy importante en el país es que la justicia trate por igual, o intente tratar por igual a las personas que se acercan a ella. Y aquí lo que está pasando es que se está estableciendo un sistema penal para la gente común, para el pobre, y un sistema penal especial para la gente que tiene recursos. Como dijo frente al Papa la hermana Nelly León, en Chile al fin. ¿Aló? Carlos, ¿me escucha? Uy, justo se cortó aparentemente la comunicación con el ex fiscal Carlos Gajardo. Vamos a tratar de reponerla. Estamos conversando con el ex fiscal del caso Penta sobre lo que está pasando. Un caso que parecía iba a ser uno de esos casos emblemáticos que quedan registrados en la historia judicial respecto de cómo una nación, un país se sanciona delitos graves, cohecho, financiamiento ilegal de la política, y que eso iba a sentar un precedente, un ejemplo para intentar evitar que se volviera a repetir. Bueno, aparentemente las cosas van por otro camino. Carlos, ahí acabamos de cortarnos un poquitito. Volvemos ya al aire. ¿Carlos? Sí, aquí estoy escuchando. Ya. Estaba planteando cómo estaba el ambiente al interior del Ministerio Público. Bueno, yo lo que le decía es que efectivamente hay personas que al interior esto los puede tener bien molesto, hay gente que le puede ser más indiferente, pero en general yo creo que a todas las personas que componen la institución, que es una institución que yo quiero mucho, estuve en ella 17 años, tengo muchos amigos al interior de ella, en general duele también la pérdida de prestigio institucional, porque lo que se está transformando al final es que la Fiscalía está siendo parte de un sistema en que hay un tratamiento distinto para el imputado poderoso versus el tratamiento para la persona sin recursos. Y como se termina haciendo carne lo que dijo la hermana Nelly frente al Papa, de que en Chile al final solo se encarcela la pobreza. Sí. Por último le quiero preguntar respecto de uno de los aspectos más interesantes que han tenido algunos de estos casos. El hecho que se discuta y se haya dicho, incluso Enrique Correa lo planteó directamente, señalando que el caso de financiamiento ilegal de la política no eran casos de corrupción, sino que eran básicamente cosas que, también lo dijo un ex director de impuestos internos, que se tienen que resolver sobre la base de cuál es realmente el delito. En el caso de las cosas tributarias, es la pérdida
de plata para el fisco. Por lo tanto, es lógico que en vez de llevar a la cárcel, lleve a la recuperación de los dineros, que ese debe ser el objetivo de impuestos internos y por lo tanto la situación penal queda como en un segundo plano. Mire, es muy interesante lo que usted señala porque justamente hace referencia a dos personas específicas. Sí. Enrique Correa, el director, dueño de Imagina Acción, que es una empresa que está asesorando a varias de las empresas que están hoy día con estos problemas. Y luego hace referencia al ex director de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, que forma parte del estudio y de la defensa justamente de SQM, del controlador Julio Ponce Lerú. Entonces me da justamente dos opiniones interesadas en esto, ¿no? Yo diría que si uno analiza opiniones de personas no interesadas, nadie discute que lo que tiene que hacerse es acá buscar la sanción grave de estos delitos, que tengan una sanción efectiva, porque esa, y eso está comprobado en la experiencia internacional, es la única forma de prevenir que estas conductas se repitan en el futuro, no hay otra. Fíjese, Fernando, lo que pasó cuando estalló el caso Penta a principios del 2015 y se dio una señal de persecución penal muy importante. La recaudación fiscal, a partir de eso, más bien la evasión tributaria a partir de eso ha bajado en Chile un 5%. Acaba de dar las cifras el ministro de Hacienda. Y eso ha significado ingresos para el país de $1.700 millones extras, $1.700 millones extras, sin perjuicio de los dineros que directamente pagaron las compañías, que suman más de 30.000 millones de pesos. Entonces, si uno lo quiere ver en términos fríos y económicos, el mejor negocio que ha hecho el Estado es haber perseguido intensamente estas conductas, porque efectivamente dio un impulso a evitar la evasión. Pero este no es solo un tema de dinero. Es también un tema de dinero, pero no es solo dinero, es un tema también de confianza en las instituciones, de cómo cuidamos la democracia, de cómo permitimos que el voto de una persona sea igual al de otro, y no que el voto del financista valga por 100.000 votos de ciudadanos comunes. Si no defendemos la democracia con esto, si no separamos claramente el dinero de la política, la verdad es que al final, como sociedad, nos vemos perjudicados porque las decisiones que se terminan tomando no benefician al conjunto de la población, sino que a personas específicas que son las que ponen el dinero. Carlos Gajardo, ex fiscal del caso Penta, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya bien. Gracias a usted por la invitación, Fernando. Adiós. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.